53, versículo 3 al versículo 5. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Señor. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. En esta porción de la palabra, mis hermanos, dicha por un profeta, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo es, mis hermanos, que da esta profecía en un tiempo, mis hermanos, que aún no era todavía, mis hermanos, dado, sino que el profeta de Dios, el hombre de Dios, el hombre, mis hermanos, llamado Isaías, él está profetizando, mis hermanos, lo que acontecería después, mis hermanos, de muchos años. Después de mucho tiempo, él está profetizando lo que aquel hombre, mis hermanos, tendría que pasar. Está hablando, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Dios, que aquel verbo carne y habitó entre todos vosotros, mis hermanos, lleno de gracia y de verdad. Y vemos, mis hermanos, cómo es que la palabra se estaba, mis hermanos, profetizando. La palabra de Dios, mis hermanos, dicha por un profeta, por un hombre de Dios, por un hombre, mis hermanos, que había sido ungido, un hombre, mis hermanos, que había sido apartado para Dios, y está dando una de las profecías, mis hermanos, más exactas y más, mis hermanos, extraordinarias escritas en la Biblia, mis hermanos. Y está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y él está hablando, mis hermanos, de aquí que sería despreciado y sería desechado entre los hombres, que iba a ser un varón de dolores, iba a ser un hombre, mis hermanos, experimentado en quebranto. Y dice que como escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto, mis hermanos, se tendría que venir a cumplir. Todo esto después de algún tiempo, después de que pasaran algunos años, mis hermanos, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, podemos ver que ya estaba dada la profecía. Ya estaba dicho, mis hermanos, lo que aquel hombre iba a venir a hacer a la tierra. Y no está hablando, mis hermanos, que iba a ser bien recibido. No está hablando que iba a ser, mis hermanos, bien visto por todos los hombres, sino dice la palabra que iba a ser un hombre despreciado. Iba a ser un hombre desechado entre los hombres. Iba a ser un hombre, mis hermanos, varón de dolores. Iba a ser un hombre, mis hermanos, que llevaría muchos dolores sobre su cuerpo. Y está hablando el profeta acerca, mis hermanos, de todo el proceso de que Jesucristo tendría que pasar para ir, mis hermanos, a cumplir la promesa y la profecía antes dada, por el profeta Isaías. Después, mis hermanos, nosotros vemos el cumplimiento de la promesa. Después nosotros, mis hermanos, como tú y yo conocemos, mis hermanos, la palabra de Dios, y vemos cómo es que efectivamente vino aquel hombre, mis hermanos, y fue, mis hermanos, desechado, fue menospreciado, fue un varón de dolores. Dice la palabra que fue un hombre experimentado en quebranto, porque él tuvo, mis hermanos, una de las muertes más tremendas, mis hermanos, escritas en la Biblia. Fue un hombre, mis hermanos, que era justo.
Fue un hombre, mis hermanos, que no se le había hallado pecado. Fue un hombre, mis hermanos, como un cordero que no tenía mancha. Era un hombre perfecto, pero más sin embargo, para que se cumpliese la palabra de Dios, él tendría que pasar por ese proceso de sufrimiento, ese proceso, de quebrantamiento, mis hermanos. Pero todo esto tendría que acontecer para cumplir la promesa de Dios. Después vemos, mis hermanos, el cumplimiento de la promesa. Y Jesucristo estaba siendo parte de esta promesa. Él estaba siendo parte, mis hermanos, de este cumplimiento. Ahora lo que el profeta había dicho, mis hermanos, más de 4.400 años, mis hermanos, ahora se estaba cumpliendo en Jesucristo. Se estaba cumpliendo en un hombre, mis hermanos, que había venido, mis hermanos, para perdonar multitud de pecados, para perdonar multitud de errores. Y él, mis hermanos, estaba haciendo un acto primeramente de obediencia a Dios. Él fue obediente hasta la muerte, mis hermanos. Él vino, mis hermanos, primeramente como un acto de obediencia a Dios. Aún ahí, mis hermanos, en el monte Getsemaní, cuando él está teniendo esa conversación y está teniendo ese tiempo de intimidad con Dios, él, mis hermanos, nuevamente vuelve a hacer esa pregunta y dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y es muy importante, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y él estaba haciendo la voluntad del Padre, y él estaba haciendo un acto de obediencia, aunque su camino era un camino de quebranto, aunque su camino era un camino de desprecio, era un camino de tormento, era un camino, mis hermanos, donde el hombre le había volteado el rostro, donde era menospreciado. Por ese camino, mis hermanos, de obediencia. Y cuando él, mis hermanos, caminó por ese camino de obediencia, aquel camino, mis hermanos, se vino a convertir un camino de prueba, un camino de lucha, un camino, mis hermanos, de cumplimiento. Pero este camino, mis hermanos, no iba a acabar ahí. No iba, mis hermanos, a ser el fin de aquel hombre y de aquella promesa, sino que al final del camino, al final del cumplimiento, cuando la promesa, mis hermanos, se iba a ser efectiva, aquel camino se tornaba en un camino de victoria, en un camino, mis hermanos, donde podemos ver que Jesucristo venció a la muerte. Pero él tuvo que pasar por ese proceso. Él tuvo que pasar por ese cumplimiento, porque la profecía había sido dada. Y Dios no vino, mis hermanos, a quitar la ley y no hacer caso a la ley ni a la profecía, sino que Él vino a cumplir todas las cosas. Aleluya. Y Él estaba siendo parte de esa promesa. Y ahora la promesa se venía a cumplir al mundo. Lo que aquel profeta había profetizado, mis hermanos, con mucha anticipación de tiempo, ahora lo estábamos viendo, mis hermanos, en un cumplimiento aquí en la tierra. Y hace más de 2000 años, mis hermanos, esa promesa se vino a cumplir. Y Él vino, mis hermanos, a morir. Él vino, mis hermanos, a ese madero. Él vino, mis hermanos, a esa cruz para dar todo por cada uno de nosotros, para darnos vida, para darnos, mis hermanos, vida en abundancia, para que tú y yo podamos estar hoy en este día. Y es por eso que el pueblo de Dios en este día no estamos de luto, solamente recordamos lo que Jesucristo hizo para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Pero es necesario que nosotros recordemos qué es el proceso del cumplimiento, qué fue lo que se había profetizado y cómo es que Jesucristo vino a cumplir la promesa de Dios al mundo. Amén. Él tendría que pasar, mis hermanos. Esa copa tendría que haber pasado. Esa copa, mis hermanos, tendría que hacerse efectiva. Esa copa, mis hermanos, tendría que dar fruto. Porque la semilla, mis hermanos, del trigo, si no muere, no lleva fruto. Pero si la semilla de trigo cae en tierra y muere, esta da mucho fruto. Y la semilla se llama Jesucristo. Y cuando Él vino a morir a esta tierra, Él vino, mis hermanos, a levantar un fruto que sabe adorarle, que sabe glorificar
sabe exaltar su nombre. Él, mis hermanos, vino a darnos vida. Ahí en ese proceso, mis hermanos, tan difícil, ahí en ese proceso, mis hermanos, donde Él tendría que caminar hacia esa muerte, hacia esa cruz, Él, mis hermanos, llegó a esa cruz, mis hermanos, y fue puesto ahí con dos malhechores, y fue, mis hermanos, crucificado, y ahí, mis hermanos, Él dio 7 palabras. Aleluya. Y aquí es donde yo quiero llevarte en esta tarde. Cuando Él estaba ahí en la cruz, cuando Él estaba en ese madero, cuando Él había sido menospreciado, cuando Él había sido, mis hermanos, pasado por quebranto, había sido pasado por dolor, ahí en estar, mis hermanos, ahí en esa cruz, Él sabía primeramente que estaba haciendo la voluntad de Dios, que Él había sido obediente hasta la muerte, pero Él también sabía, mis hermanos, que Él estando ahí en esa cruz, Él iba a venir a dar mucho fruto, e iba a levantar, mis hermanos, un remanente con vida y con vida eterna, mis hermanos. Amén. Aleluya. Y cuando Él estaba ahí en esa cruz, mis hermanos, Él dio 7 palabras, que es las que quiero compartir en esta tarde. Y la primera palabra, mis hermanos, se encuentra ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Y dice así la palabra de Dios, la palabra que Él dio ahí en esta cita bíblica, que fue la primera, mis hermanos, ahí en la cruz del Calvario. Dice que Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros tenemos, mis hermanos, esa escena de Jesucristo estando en el madero, que Él está ahí, mis hermanos, y había sido crucificado, y había sido, mis hermanos, una muerte, mis hermanos, iba a ser una muerte, mis hermanos, y estaba haciendo un acto, mis hermanos, que solamente algún malhechor o alguna persona que había hecho algo, mis hermanos, ilícito, algo, mis hermanos, que no tenía perdón, esa era la muerte que tenía que tener aquella persona. Y eso mismo, mis hermanos, lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él estaba ahí en ese madero, mis hermanos, pagando por algo que Él no había hecho, pagando una deuda, mis hermanos, que no era de Él. Mas sin embargo, mis hermanos, Él dio la vida por nosotros. Él decidió, mis hermanos, ir al madero. Y el estar ahí, mis hermanos, en ese madero, y al ver lo que hacían, y al ver que echaban suertes sobre sus vestiduras, y al ver, mis hermanos, que no lo habían reconocido, y al ver la ignorancia de este tiempo, y al ver la ignorancia, mis hermanos, de aquellas personas que no lo habían recibido en su corazón, que no creían, mis hermanos, que Él era el Hijo de Dios. Dice la palabra, que la palabra primera que Él dijo fue: perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y aquí nos habla, mis hermanos, de un Dios de perdón. De un Dios, mis hermanos, que no pasando nuestra ignorancia de estos tiempos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Él sabe, mis hermanos, que este mundo puede morir, mis hermanos, o perecer por falta de ignorancia, por tener ignorancia. Porque hoy el mundo se está perdiendo porque no conoce la verdad, porque no ha querido venir, mis hermanos, hacia la verdad que es Jesucristo. Y Él, mis hermanos, aún está ahí, mis hermanos, diciendo al mundo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque la Biblia dice, mis hermanos, que abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, que Él todavía está, mis hermanos, intercediendo por este mundo corrompido, por este mundo que se ha desviado, por este mundo que le ha dado la espalda, por este mundo, mis hermanos, que lo ha tenido por despreciado, por desechado, que lo hemos tenido, mis hermanos, como el que escondimos nuestro rostro de Él. Pero Él todavía, mis hermanos, Jesucristo todavía está intercediendo
Jesucristo todavía, mis hermanos, Él está diciendo: yo hice un acto de amor, mi pacto, yo hice un sacrificio y mi sacrificio aún está vigente para todos aquellos que quieran venir a un arrepentimiento. Amén, aleluya. Perdónalos, Padre, perdónalos. Yo creo, mis hermanos, que hoy en día nosotros tenemos también que perdonar. Amén, amén. La Biblia dice, mis hermanos, que tenemos que perdonar así como Jesucristo nos ha perdonado. Y si nosotros no perdonamos, mis hermanos, no recibiremos perdón. Santo, santo. Es necesario que tú y yo, mis hermanos, tengamos ese corazón lleno de misericordia. Que nosotros, mis hermanos, demos ese paso. Que nosotros seamos, mis hermanos, quien vayamos a tocar aquella puerta de aquella persona que está, mis hermanos, haciendo cosas en contra de ti. Aquella persona, mis hermanos, que te está haciendo cosas a tu espalda, que has escuchado que habla de ti, que has escuchado que está haciendo cosas en contra de ti. Tú todavía, mis hermanos, porque Dios habita en tu corazón y tenemos a un Dios de perdón, tú tienes que voltear tus ojos al cielo y decir: Padre, perdónalos, porque yo los he perdonado. Tenemos que empezar a soltar ese perdón. Así como Jesucristo, estando en esa condición, estando ahí, mis hermanos, molido, estando ahí, mis hermanos, ensangrentado, estando ahí crucificado, mira que la primera palabra que Él dio fue una palabra de perdón, mis hermanos. Y más sin embargo, Él estaba ahí, mis hermanos, por perdón a todo el mundo. Y nosotros tenemos que ejercer, mis hermanos, ese perdón. Tenemos que soltar ese perdón. Mira que cuando una persona perdona, viene una libertad y una bendición sobre tu corazón. Cuando tú decides, mis hermanos, soltar ese perdón, mira que tú vives más a gusto. Mira que estás más tranquilo. Mira que ahora puedes hacer las cosas mejor. Pero cuando tú no quieres perdonar, cuando tú todavía tienes ese sentimiento, ese resentimiento en contra de una persona, no puedes estar en paz. No hay paz en tu corazón. Es por eso que dice la Biblia que cuando nosotros venimos como ofrenda delante de Dios al altar, y dice la Biblia, y tú recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda en tu altar, deja la ofrenda en el altar y ve con tu hermano y reconcíliate primero. Amén. Dios estaba, mis hermanos, diciéndoles que Él era un Dios de misericordia, que Él era un Dios, mis hermanos, que quería perdonar, y que Él nos sigue perdonando. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo tú te sientas, no importa tu condición, Él es fiel y justo para perdonar. Amén, amén. Hay gente, mis hermanos, que siente y dice: es que yo no tengo perdón de Dios, es que lo que yo hice, Dios no me lo va a perdonar. Pero Él perdona, mis hermanos, porque en el amor, mis hermanos, Él viene a cubrir muchos errores de nuestra vida. El amor viene, mis hermanos, y viene a quitar todos esos errores que hayamos cometido, pero nosotros tenemos también que enseñarnos a perdonar. Amén. Perdona a tu hermano, perdona a tu familia, perdona, mis hermanos, a ese vecino. Tienes que, mis hermanos, tenemos que seguir ese modelo de Jesucristo. Él estaba pasando por un acto, mis hermanos, quizás para nosotros injusto. Quizás, mis hermanos, todos, si hubiéramos estado ahí, decíamos: no, que Él no pague, Él no hizo nada, yo soy el que debería estar ahí. Nosotros tenemos que tener, mis hermanos, esa conciencia de decir: Señor, ¿quién soy yo para no perdonar? Si tú estando en esa condición, si tú estando en ese madero, si tú estando ahí con esos dolores, tu primera palabra fue: perdónalo, Señor. Amén. Y esa fue la primera palabra que Jesucristo hizo en aquel madero. Amén. Después, mis hermanos,
dice la Biblia que Él había sido crucificado, había sido, mis hermanos, puesto en esa cruz, ahí en medio de dos malhechores. Aquellos dos malhechores, mis hermanos, habían hecho cosas malas. Eran hombres, mis hermanos, que quizás tenían, mis hermanos, muchos pecados. Quizás, mis hermanos, habían hecho muchas cosas, muchas barbaridades. Quizás habían robado, habían matado. Yo no sé lo que habían hecho estos hombres, pero ellos estaban, mis hermanos, también ahí en ese madero. También iban a ser crucificados. También, habían llegado a esa pena máxima de muerte por alguna, mis hermanos, algún acto que ellos habían cometido. Pero ellos estaban ahí, mis hermanos, uno a su izquierda y otro a la derecha de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que uno de aquellos malhechores decía: si tú eres el Dios, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y aquel hombre, otro malhechor, le decía: cállate, porque tú y yo somos los que deberíamos de estar aquí. Pero este hombre no ha hecho nada para estar aquí, porque él reconoció que era Dios, porque él reconoció que era el Hijo de Dios, porque él sabía quién estaba ahí crucificado juntamente con ellos. Pero en aquel momento, mis hermanos, aquel hombre malhechor le dijo: Señor, cuando él reconoció que era Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la segunda palabra que Jesús expresó en el madero se encuentra ahí en Lucas 23:43, y le dijo al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre, mis hermanos, no se hubiera imaginado que ese día de muerte para él se iba a convertir en el mejor día de su vida. Gloria a Dios. Quizás cuando él estaba en la celda, o lo estaban preparando para llevarlo al madero, para ir a crucificarlo, quizás él no pasaba por su mente que aquel día de tormento, que aquel día, mis hermanos, de sacrificio y de muerte se iba a convertir en el día más glorioso de su vida. Porque aquel día, mis hermanos, aquel día gris, aquel día oscuro, se tornó en un día de gloria para su vida. Gloria a Dios. Él, mis hermanos, no comprendía, o quizás él no sabía, o no pasaba por su mente que aquel día iba a estar a un lado de Jesucristo, que iba a estar a un lado de un Dios de poder. Y yo quiero decirte a todo aquel que me está viendo, quizás tú no tenías considerado, tú no tenías planeado ver esa transmisión, pero yo quiero decirte que Dios sí lo sabía. Y tú que estás escuchando esta transmisión, yo quiero decirte que hay una nueva oportunidad para ti y tu familia, y se llama Jesús de Nazaret. Quizás tú no lo ibas a planear, quizás tú no ibas a saber que hoy íbamos a transmitir e íbamos a compartir esta palabra de vida. Pero el Señor sí lo sabía, y Él sabía que te ibas a conectar, y Él sabía que tú ibas a escuchar, porque hoy el Señor te dice: de cierto te digo que tú y tu familia estarán conmigo en mi reino. Gloria a Dios. Porque en Cristo hay salvación. Aquel hombre, mis hermanos, le decía al otro malhechor: cállate, porque tú no sabes que este es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, y le estaba hablando de una palabra con salvación, le estaba dando una palabra que le cambiaría, mis hermanos, su vida. Que quizás ese día aquel malhechor iba a morir en una muerte física, pero él iba a empezar una vida espiritual. ¿Qué quiero decirte, mi hermano? Que así como dijo el apóstol Pablo, que juntamente estamos crucificados con Cristo Jesús, tenemos que empezar a crucificar nuestra carne para empezar a tener una vida en el Espíritu con Dios. Amén. Jesús le decía a aquel hombre: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una palabra muy controversial, y digo controversial, mis hermanos, porque quizás, y no quiero profundizar en esto, pero yo quiero decirte una cosa, que este hombre malhechor era un hombre, mis hermanos, que quizás tenía un conocimiento de Jesús, quizás tenía un conocimiento, o no el conocimiento, pero sí el temor.
Y aquel hombre pudo discernir que ese hombre que estaba siendo crucificado no era cualquier hombre, no era cualquier profeta. Él sabía que aquel hombre era un Dios de Gloria a poder. Dios. Y yo quiero decirte que tú tienes que saber que hay un Dios de poder en el cielo. Aleluya. Y aquel hombre, mis hermanos, te digo que es una palabra muy controversial, quizás para muchos, porque aquel hombre malhechor, mis hermanos, no fue una institución bíblica, no fue, mis hermanos, muchos domingos a la iglesia. Aquel hombre, mis hermanos, no pasó quizás por un estudio, mis hermanos, en unas escuelas de verano. Quizás aquel hombre, mis hermanos, no fue bautizado a su nombre. Gloria. Quizás aquel hombre, mis hermanos, no le dieron un discipulado, no le dieron, mis hermanos, un estudio. Pero lo que sí estoy seguro, que aquel hombre, cuando reconoció que Jesús era el Salvador, cuando aquel hombre reconoció que aquel hombre era Dios, dice la Biblia que ese mismo día Dios le dio salvación. Gloria a Dios. Con el corazón se cree, mis hermanos, con el corazón se cree. Y aquel hombre solamente bastó con reconocer quién era Jesús. Cuando tú reconoces a Jesús en tu corazón, cuando tú confiesas con tu boca que Él es el Hijo de Dios, viene salvación sobre tu vida. Amén. Aquel hombre le cambió la vida, mis hermanos. Y quizás cuando Él murió, mis hermanos, muchos pensaban y decían, bueno, este fue el último día para este hombre, pero no, Él empezaba una vida con Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ir a ese madero, tenemos que reconocer a Jesucristo, tenemos que confesar con nuestra boca, tenemos que, mis hermanos, decirle al Señor, ayúdame, tenemos que decirle, Señor, acuérdate de mí, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, y el Señor te dará salvación. Aleluya. Esa fue la segunda palabra, mis hermanos. ¿Les sigo? Amén. ¿Cuántos están ahí? Gloria a Dios. Después, mis hermanos, cuando Él estaba ahí en esa cruz, cuando Él estaba, mis hermanos, en esa escena, en ese sacrificio de dolor, ahí haciendo el cumplimiento de la promesa, dice que vinieron sus hermanos y entre ellos su madre María. Y dice la Biblia, mis hermanos, que cuando pasó, mis hermanos, la tercera palabra, ahí en Juan capítulo 19, versículo 26. Y dice la Biblia, mis hermanos, que ella, María, mis hermanos, llegó a aquel lugar y se quedó viendo hacia la cruz y estaba viendo a Jesucristo, porque ella, mis hermanos, decía, Él es mi hijo. Y cuando ella, mis hermanos, volteó a verlo a ese madero, la palabra de Jesucristo vino a su vida y le dijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Santo. La condición de una madre hacia un hijo es un amor muy grande, mis hermanos. Y ella, mis hermanos, estaba viendo cómo es que habían dejado a su hijo, viendo, mis hermanos, cómo lo habían atormentado, cómo le habían, mis hermanos, lacerado su cuerpo, cómo le habían traspasado su costado, cómo le habían hecho muchas cosas, mis hermanos. Y ahí ella estaba ahí llorando y clamando y viendo cómo su hijo estaba padeciendo en esa cruz. Y ese amor de esa madre, mis hermanos, es muy grande. ¿Qué hará una madre por un hijo, mis hermanos? ¿Qué hará una madre, mis hermanos, con ese amor tan grande a sus hijos? Es mucho, mis hermanos. Es mucho lo que puede hacer una mamá por sus hijos. Y ella, mis hermanos, estaba diciendo en su corazón, estaba padeciendo juntamente con él lo que él estaba pasando. Y yo creo que hoy en día muchas mamás están preocupadas por sus hijos, por todo lo que está pasando, y están viendo, mis hermanos, cómo guardar y resguardar a sus hijos y tenerlos ahí, mis hermanos, en sus hogares, tenerlos ahí, mis hermanos, dándole los que necesiten. Por eso Jesucristo le decía, mujer, he ahí tu. Ella tenía más hijos, mis hermanos. Y eso, la palabra de Dios, mis hermanos, viene a decirnos que nosotros tenemos que guardarlos, que Dios nos los ha dado, nos los ha prestado y nos los ha puesto, mis hermanos, en nuestras manos para cuidarlos,
para guiarlos, para instruirlos en el camino de Dios, para enseñarles, mis hermanos, Amén. cuál es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Amén. Hoy en día, mis hermanos, ¿cómo estamos cuidando o instruyendo a nuestros hijos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cómo lo estás fundamentando? ¿Le sigo? ¿Qué le estás diciendo, mis hermanos, en estos momentos? ¿Lo estás llenando de pánico? ¿Lo estás dejando que mire las noticias? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cómo estamos trabajando con la vida de nuestros hijos? Jesús le dijo a aquella mujer, a aquella madre, mis hermanos, que estaba ahí desconsolada, que estaba pasando por un momento difícil al ver esa escena de su hijo, mis hermanos, llevado a ese madero, y le dice: madre, he ahí tu hijo. Amén. Y yo creo que es una palabra para reflexionar. Todo lo que está pasando hoy en día, yo creo que va a dejar algo bueno, mis hermanos, en cada hogar. Que hoy las familias están más apegadas con sus hijos. Amén. No quieren que salgan, y no salgas, y ponte cubrebocas, y cuídate, y llévate el gel, y no te vayas, y quédate aquí, y viene todo ese cuidado, mis hermanos. Pero ¿por qué no lo hicimos antes? Santo. ¿Por qué nos esperamos, mis hermanos, a que vengan estas plagas? ¿Les sigo? Amén. ¿Por qué nos esperamos a que venga la situación para entonces decir: ah, sí, este es mi hijo? Ay, sí, Señor, tú me lo diste. Pero el Señor un día vendrá, mis hermanos, y nos pedirá cuentas de qué es lo que hemos hecho con nuestros hijos, qué es lo que hemos hecho con esos talentos, qué es lo que estás haciendo con tu familia. Hoy en día, mis hermanos, las familias pareciera que a nuestros hijos nos los están educando por medio de la internet. ¿Le sigo? Amén. Pareciera que hoy en día es mejor comprarle una tablet o un celular que asentarme una hora diaria con él para explicarle las cosas. Santo, santo. Pero el Señor te dice: he aquí tu hijo. Un día yo vendré y te pediré cuentas. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Yo creo que el Señor le decía: mira, tú no te fijes, yo todo esto tiene que acontecer y lo tengo que cumplir, pero aquí tienes a tu hijo. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu hijo? Mira cómo está. Voltea a ver a tu hijo. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros prestamos atención a otras cosas y no a la familia. Santo, santo. Queremos arreglarle la vida a todo el mundo, pero no queremos arreglarla de nosotros. Ay, 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 aleluya. Le paro aquí hoy. Dale, Son dale. 7, mis hermanos. ¿En cuál voy? Es la 3 apenas. Si te quieres salir, bueno, va a estar ahí grabado. Dios te bendiga. Pero Dios le dijo: he aquí tu hijo. Y nosotros tenemos que empezar, mis hermanos, a darle esa formación a nuestros hijos. Amén. Tenemos que formarlos, tenemos que tener tiempo con ellos. Mira, tenemos tiempo para ver cuántos casos nuevos se están levantando de esta enfermedad. Tenemos tiempo para ver a dónde fue a comer tu vecino. Tenemos tiempo para ver a ver qué va a poner ahora esta persona. Y estamos viendo ahí, estamos pasando más tiempo en el Facebook. Y mira, ya viste este meme, y ya viste este video, y ya viste lo que... O sea, sí tenemos tiempo, mis hermanos. Santo. No estamos ahorita aquí en la iglesia, pero ahí donde estás tú. ¿Cuántos se bañaron hoy? Amén. ¿Todos se bañaron? ¿Cuántos comieron? Todos comieron, ok. Y tuviste un tiempo para comer. Y tuviste un tiempo para bañarte. Tuviste un tiempo para vestirte. Y no tuviste un tiempo para ver qué se le ofrecía a tu hijo. Santo. Muchas veces nuestros hijos, mis hermanos, pueden ser educados erróneamente por malas personas que están en el internet, esperando querer educar a tus hijos de una manera distorsionada. Que la juventud hoy en día, mis hermanos, se vaya muy a prisa, se vaya muy rápido, muy liberal, caen en un libertinaje y que hagan lo que quieran, que al cabo estamos en una era de libertinaje donde todo se puede. Si tú quieres ser un perro, tú sé un perro. Si tú quieres ser gato, pues sé un gato. Si tú te quieres casar con un hombre, pues cásate con un hombre, que al cabo ahorita es la era liberal. No. Madre,
he aquí tu hijo. Santo. Y también le dijo al hijo, hijo, Amén. he aquí tu madre. Amén, amén. Estás honrando a tus padres. Aleluya. Hijo, como hijo, mis hermanos, estamos honrando a nuestros padres. Ahí en el Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, hay un mandamiento con un principio que Dios nos ha dado, mis hermanos, con una bendición de largura de vida. Aleluya. Cuando dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que los días en la tierra sean alargados. Es un mandamiento con promesa de vida. Amén. Cuando tú como hijo honras a tus padres, no solamente estás honrando a tus padres terrenales, sino también estás honrando a un Dios de poder que está en el cielo. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Cuando tú honras a tus padres, lo único que estás haciendo es alargar tus días aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir más de 80 o 90 años? Bueno, gloria a Dios, que tuviéramos salud. Pero es una promesa bíblica que Dios nos da a nosotros como hijos, porque yo todavía tengo a mi mamá y la quiero y la honro y la quiero mucho. Pero ¿qué es lo que estás haciendo tú con tus padres? Tú que tienes a los dos. El mío ya fue llamado ante la presencia de Dios. Ahora tengo un Padre Celestial que está conmigo y también lo honro y lo guardo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo estás honrando la vida de tus padres? Hoy en día, mis hermanos, los jóvenes ya no quieren honrar a sus padres. Es que ustedes no saben, es que ustedes son anticuados, es que ustedes no me entienden, es que ustedes no saben nada. Oye, ¿son los expertos? ¿Les sigo o no les sigo? Amén. Digan algo, amén, aleluya. Aleluya. Hoy en día, mis hermanos, Dios nos está dando una promesa de vida. Amén. Tú no lo sabías, quizás tú no lo sabías, pero cuando tú honras a tus padres, Aleluya. Dios te va a honrar a ti con vida. Y esa fue, mis hermanos, la palabra que Dios le dio a esta mujer. Yo creo que María en aquel momento, cuando Jesús le dio esa palabra, yo creo que ella estando y volteando hacia el madero, viendo aquella escena, yo creo que cuando Jesús le dijo, he aquí tu hijo, yo creo que ella volteó sus ojos y vio a su hijo. Amén. Y también lo abrazó. Esa fue la tercera palabra que Dios dijo en la cruz. Amén. Después, mis hermanos, pasó un tiempo de silencio, pasó un tiempo, mis hermanos, donde todavía esperaban la muerte de Jesucristo, donde todavía, mis hermanos, esperaban que el Hijo del Hombre muriera, y estaban ahí los soldados y estaban todos alrededor de él, mis hermanos, y vino una palabra, cuarta palabra, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 27 versículo 46, y Jesucristo, mis hermanos, estaba volteando sus ojos al cielo y decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Él era Dios, mis hermanos. Amén. El Verbo se había hecho carne. Aleluya. Él era, mis hermanos, un hombre, pero Él era Dios. Y dice la Biblia, mis hermanos, que Él entró en ese cuerpo, el Verbo se encarnó. Pero Él, mis hermanos, también tenía un sentimiento. Él también podía saber, mis hermanos, nuestras debilidades. Él también, mis hermanos, podía sentir cuando una persona sentía alegría o gozo. Pero también pudo sentir, mis hermanos, un entristecimiento en su corazón. También pudo venir una tristeza en su corazón, mis hermanos, en un dado lugar, mis hermanos, natural de hombre, mis hermanos. Y Él volteó sus ojos al cielo. Y Él decía al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos pasado por ese momento natural, por ese momento de carnalidad, donde nos sentimos solos,
donde nos sentimos que Dios no nos oye, donde sentimos que nuestras oraciones no llegan al cielo, donde sentimos que todos nos han dado la espalda, donde sentimos que no hallamos la ayuda en nadie, donde sentimos que nadie puede levantarnos cuando estamos tirados. Y hay veces que tú le has dicho al Señor: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Mira mi condición, mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mi casa, mira cómo estoy viviendo. ¿Por qué, Señor, me has abandonado? Y estas palabras, mis hermanos, estas mismas palabras, Jesús las estaba diciendo ahí en el madero, ahí en esa cruz, ahí, mis hermanos, donde Él había sido llevado y había pasado un momento y un tiempo. Y Él, mis hermanos, quizás en un momento natural volteó sus ojos al cielo y Él se dirigía al Padre y Él estaba diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? En aquel momento, mis hermanos, yo creo que era un momento de frialdad, un momento desolador, un momento, mis hermanos, donde muchos quizás hemos estado. Hemos pasado por momentos desoladores, hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por momentos de escasez, hemos pasado, mis hermanos, por momentos de sequías. Esas sequías espirituales que nos sentimos que vamos como en un abismo y ese abismo nos lleva a otro abismo y no hallamos la salida y no hallamos la respuesta y no hallamos la ayuda, que no viene por ningún lado, mis hermanos. Jesucristo se estaba refiriendo que Él no podía ver la presencia de Dios en ninguno de los que estaban en aquel lugar. En ninguno de los que estaban en aquel lugar, mis hermanos, había presencia de Dios. Y Él, mis hermanos, yo creo que Él siente hoy en este tiempo que hay mucha gente que no ha buscado de la presencia de Dios. Yo creo que Él está en su trono y está volteando sus ojos al mundo y está diciendo: yo quiero ver tu presencia ahí a través de los hombres. Pero hay gente y hay personas que no han querido vivir en la presencia de Dios. Y dice Jesucristo: Señor, porque siento que la humanidad nos ha abandonado, porque siento que nadie nos quiere buscar, porque siento que nadie nos quiere anhelar. Pero tú y yo lo anhelamos. Tú y yo podemos decirle: Señor, aquí está nuestro corazón. Amén, aleluya. Y cuando tú estés pasando por un momento desolador, mis hermanos, yo quiero decirte que Él está ahí para consolarte. Gracias, Señor. Dios no lo dejó solo. Él estaba con él, mis hermanos. Dios lo había mandado, Dios lo llamó, Dios lo capacitó, Dios lo llenó, Dios lo ungió y Dios lo envió y Dios lo respaldó. Aleluya. Y ahí, mis hermanos, estaba esa cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y estando Él ahí, mis hermanos, después de ese tiempo de prueba, por ese tiempo de escarnio, por ese tiempo, hermanos, de sacrificio, dice la Biblia, mis hermanos, que sus labios se empezaron a resecar, su lengua se empezó a resecar, su garganta y su boca, mis hermanos, y Él dio la quinta palabra. Amén. Ahí en Juan capítulo 19, versículo 28, dice la Biblia que la quinta palabra de Jesucristo fue esta, y dijo: tengo sed. Aleluya. Cuando Él estaba en ese sacrificio, cuando Él estaba en ese madero, cuando Él estaba pagando por nosotros, dice la Biblia que vino, mis hermanos, una sed interna, una sed, mis hermanos, de que Él pudiera ser saciado. Y Jesucristo, mis hermanos, sigue teniendo esa sed para que nosotros podamos venir, mis hermanos, a
a Él que es el agua de vida. Gracias, Señor. Él dijo, yo tengo sed. Pero ¿de qué tiene sed Jesucristo, mis hermanos? Él tiene sed de un pueblo que se arrepienta. Aleluya. Él tiene sed, mis hermanos, de que el mundo vuelva sus ojos al cielo, porque de ahí viene su socorro, porque de ahí viene su auxilio, porque de ahí viene su resultado, porque de ahí viene su respuesta. Aleluya, gloria a Dios. Él tiene sed de que le busquemos. Amén. Pero han venido esos momentos de resequedad de nuestra vida. Han venido esos momentos, mis hermanos, donde nadie ni nada puede saciar la sed interna que hay en nuestros corazones. Amén. Hubo una parábola, mis hermanos, una historia que dice la Biblia de aquella mujer samaritana, y venía a mi mente ahorita. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Samaria y llegó a aquel pozo de Jacob, Él, mis hermanos, se sentó a un lado y vino aquella mujer samaritana, como lo hacía, mis hermanos, tradicionalmente. Llegaba con aquellos cántaros para llevar el agua y darle de comer a sus animales. Pero dice la Biblia que cuando llegó aquella mujer, Jesucristo le dijo, dame de beber. Y aquella mujer, lo primero que dijo, mis hermanos, lo que salió de su corazón, dijo, no te puedo dar, porque no es bien que el samaritano hable con los judíos. Y Jesucristo le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, tú se lo pedirías a Gloria a él. Dios. Y de esta agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Aleluya. Solamente Jesucristo podrá venir a saciar la sed interna que hoy Dios está poniendo en tu Amén, corazón. amén, aleluya. Hay una sed que ha venido a despertar y a sacudir este mundo por buscar y anhelar la presencia de Dios. Hay una sed que Dios está trayendo, mis hermanos, a este mundo, para que el mundo pueda venir a la fuente, para que el mundo pueda venir a beber del agua de vida, para que el mundo pueda reconocer que solamente en Cristo podremos tener sanidad y salvación. Aleluya. Porque hay gente, mis hermanos, que vive con una sed interna. Hay gente que vive con una sed que nada lo puede saciar, ni las riquezas, ni las comodidades. Nada, mis hermanos, de lo que pueda acontecer podrá saciar esa sed interna que hay en tu corazón. Ni las cosas del mundo, ni las amistades, Santo. ni los proyectos, ni los rangos, ni las posesiones. Nada de lo que hay en el mundo podrá satisfacer la sed que tú tienes en tu corazón. Amén, amén. Porque hay gente, mis hermanos, que puede haberlo tenido, porque hay gente que puede tenerlo todo, pero no tiene nada. Santo, santo. Puede tener todas las comodidades, puede tener el mejor carro, puede tener la mejor casa, puede tener el mejor celular, puede tener la mejor ropa, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Ay, 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 aleluya. A su nombre. Gloria. Yo prefiero tener a Cristo y no tener nada, mis hermanos. Yo prefiero tener al que bendice y no enamorarme de la bendición. Amén. Él podrá venir a saciar tu sed interna. Él podrá venir a saciar tu sed espiritual. ¿Sabes cómo hoy ha venido la sed interna a nuestras vidas? Por medio del temor. Santo. Hoy la gente está temerosa, la gente tiene miedo, la gente, mis hermanos, ya está entrando en una psicosis, ya una persona tose y ya piensa que tiene la infección. Otra persona viene y te toca y ya estamos como que tú me la pegas y tú la traes, y está creando, mis hermanos, una psicosis en todo el mundo. Pero están viviendo con temor, están viviendo con miedo. Y Dios viene a quitar todo miedo, Dios viene a quitar todo temor, Dios viene a quitar toda ansiedad, Dios viene a quitar toda sed, mis hermanos. Y Él quiere saciarte con su bendita, hermosa y santa presencia. Él viene, mis hermanos, y te sacia Aleluya. de esa agua de vida.
Jesucristo estaba diciendo: yo tengo sed. Y Él tiene sed de justicia. Él tiene sed de que el mundo le adore. Él tiene sed de que tú vengas a sus pies. Él tiene una sed, mis hermanos, también de que el mundo le reconozca como tu Salvador. Amén. Cuando Él, mis hermanos, después de que estaba ahí en la cruz del Calvario, Él sabía, mis hermanos, que la profecía dada en Isaías capítulo 53 y versículo del 3 al 5 se había cumplido. Porque Él, mis hermanos, ahora, después de que Él se sentía, mis hermanos, que había sido obediente, que había, mis hermanos, culminado lo que había empezado, que Él estaba, mis hermanos, siendo el cumplimiento de la promesa, Él, mis hermanos, dijo una palabra, mis hermanos, donde pueden cerrar el término de la promesa. Y dice ahí, mis hermanos, en Juan capítulo 19 y versículo 30, Jesucristo dijo: consumado es. Él estaba diciendo: todo terminó. El dolor terminó. La prueba terminó. El caminar terminó. Todo estaba siendo consumado. Todo tiene un final. Él había terminado la promesa de Dios. Él era la promesa. Él era el cumplimiento. Y Él está diciendo, mis hermanos, consumado es. ¿Qué quiere decir? Terminado es. Y yo quiero decirte que cada prueba y cada proceso tiene un final. Amén. Aleluya. Cada situación que tú estás pasando tiene un final. El desierto no es eterno. Digan amén. Amén. La dificultad no es eterna. Consumado es. Todo tiene su término. La enfermedad tiene su término. La dificultad tiene su término. La ansiedad tiene su término. Todo tiene su término y todo lo podemos obtener en Cristo. Hay gente que había estado pasando por momentos difíciles en esta semana, pero el Señor hoy te dice: ese sufrimiento ha terminado. Esa escasez ha terminado. Ese tiempo de lucha ha terminado. Ese tiempo de aflicción se tendrá que ir. Ese tiempo desolador se tendrá que ir. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos la victoria. Aleluya. Él dijo: consumado es. Todo se ha terminado. Yo he concluido. Yo he llegado a la meta. Yo he cumplido tu promesa. Yo he sido obediente. Yo he hecho lo que tú me has dicho, Señor. Tu alma se complace en mi obediencia. Consumado es. Todo había terminado. Yo quiero decirte, mi hermano, que con Cristo todo ese desierto tendrá que terminar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ven a los pies de Cristo. En Él, mis hermanos, hay un propósito. Gloria a Dios. Y cuando Él, mis hermanos, acabando de decir esta palabra, dice la Biblia ahí en Lucas 23:46, dice la escritura, mis hermanos, que Él dijo esta última palabra al Padre y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Esta última palabra encierra el nuevo nacimiento del creyente. En esta última palabra, mis hermanos, Jesucristo nos da la clave para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser transformados, para que nosotros podamos ser salvos por medio de aquel que resucitó en la cruz del Calvario. Amén.
Dice la Biblia que cuando Él llegó al madero y Él, mis hermanos, terminó y concluyó la promesa y la hizo cumplida y la hizo efectiva ahí en ese madero, Él no estaba hablando de derrota, Él no estaba hablando que ahí había terminado todo, no. Él estaba diciendo: ahora yo he terminado en este mundo, pero ahora yo entrego mi espíritu en tus manos. Hay gente que tiene que morir para vivir, hay gente que tiene que retroceder del mundo para vivir en una vida espiritual, hay gente que tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Quizás, mis hermanos, no has podido avanzar porque todavía estás en la carne, porque todavía quieres vivir en el mundo, pero dice el Señor: entrégame tu carne y yo te doy un espíritu, entrégame ese corazón de piedra y yo pongo un corazón de carne. Aquel corazón de carne que ama mis estatutos, aquel de corazón de carne que se deja guiar por mi palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba entregando su espíritu. Y cuando tú vas, mis hermanos, a esa crucifixión juntamente con Cristo, tú mueres a la carne y empiezas a vivir una vida en el espíritu. Gloria a Dios. A eso hemos sido llamados, a vivir una vida espiritual. Ahora en día, mis hermanos, no podemos nosotros vivir por temporadas. No puedo yo decir: este tiempo lo viviré en el espíritu, pero el otro tiempo lo viviré en la carne. No, Dios nos llamó a vivir en el espíritu. Así lo dice la Biblia en Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del espíritu, y los de espíritu son en contra de la carne, y estas dos se oponen entre sí. Amén. Dios nos llama a vivir una vida en el espíritu. ¿Y qué es vivir una vida en el espíritu? ¿Qué es vivir una vida, mis hermanos, espiritual? ¿Le sigo o le paro? Amén. Vivir una vida en el espíritu es vivir una vida con el carácter de Jesús. Gloria a Dios. 1, 2. Cuando tú decides, mis hermanos, morir para vivir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya Armando Coronado ya no vive, ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Lo que yo ahora vivo en la carnota, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Decides pasar de esa línea de la carnalidad a lo espiritual, cuando dejas los celos, cuando dejas la ira, cuando dejas las disensiones, cuando dejas las herejías, cuando dejas todo ese tipo de cosas que satisfacen a la carne y empiezas a vivir una vida en el espíritu, es una vida que agrada a Dios. Amén. No por nada dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia: digo pues, andad en el espíritu. ¿Y por qué les decía esto, mis hermanos? Porque la iglesia de Galacia, de Gálatas, ellos querían volver otra vez a esa ritualidad, querían vivir, mis hermanos, otra vez en aquella tradición judaica o judía, mis hermanos, en la que vivían con sacrificios y todas esas cosas. Pero el apóstol Pablo les decía: yo no les prediqué esto, yo no les dije esto. Estar firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Es por eso que Él vino a morir, para que nosotros ya no vivamos bajo la ley, sino bajo la gracia y el amor de Dios. Gloria a Dios. Dijo: ya no vivan otra vez sujetos al yugo de esclavitud, Aleluya. sino vivan en esa libertad en la que Cristo nos ha dado. Por eso fue su sacrificio, por eso Él fue a la cruz, por eso Él derramó de su sangre, para que ahora nosotros podamos vivir una vida en libertad. Aleluya. Pero ¿cómo podemos vivir una vida en libertad? Teniendo al Espíritu Santo Amén. en tu corazón. Porque una persona que vive en la libertad de Jesucristo es una persona que se ha llenado con la presencia de Dios. Aleluya. Una persona llena de la presencia de Dios es una persona que ama, es una persona con paciencia, es una persona con benignidad, es una persona con gozo, es una persona con mansedumbre. ¿Le sigo, le paro?
es una persona que tiene a Dios adentro de su corazón. Es una persona que no tiene celos. Es una persona que no tiene odio. Es una persona que no tiene envidia. Es una persona que no maquina malos pensamientos. Si tú me preguntas, pastor, ¿cómo puedo vivir una vida espiritual? Mira, hay gente, y yo no tengo nada en contra, pero hay gente que me ha pedido a que ore por su vida espiritual. Pastor, ore por mi vida espiritual. Como si tuviéramos la opción de vivir dos vidas. Amén. A su nombre. Gloria. Como si tuviéramos un interruptor y dijéramos, quiero vivir en la vida espiritual. Ahora no. Ahora sí, no. Dios nos mandó a vivir una vida espiritual. Amén. Una vida en el Espíritu. Una vida con el fruto del Espíritu de Dios. Una vida llena de Dios. Una vida, mis hermanos, donde Él entra a tu corazón. Donde ahora Él toma el timón de tu barca. Donde ahora Él es, mis hermanos, quien te guía. Una vida, mis hermanos, en el Espíritu. Es una vida con el carácter de Jesucristo. Amén. Y mucha gente, mis hermanos, oren por mi vida espiritual. Mejor ora por tu vida carnal, para que ya no vivas en esa carne, Santo. para que mejor vivas en el Espíritu. Amén. ¿Y por qué hay lucha, mis hermanos? Ya voy a pararle. ¿Por qué hay lucha, mis hermanos, entre lo espiritual y lo carnal? ¿Por qué hay lucha? ¿Por qué, mis hermanos? Amén. Amén. Porque todavía no hemos querido ser libres. Cuando una persona es libre, mira, va a cantar y a dormir como si no debiera. Amén. Como que si no estuviera el Jacobel allá afuera tocando la puerta. Una persona en la libertad que Dios nos ha dado es una persona que ama. Amén. Es una persona que bendice. Es una persona que mira bien al que no te mira bien. Es una persona que ora por el que no te cae, que no le caes. Es una persona que mora Cristo en tu vida. Por eso Jesucristo decía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí se queda, mis hermanos, tú y yo tenemos que dejar la carne ahí en ese sacrificio. Tenemos que dejar la carne ahí en esa cruz para vivir una vida en el Espíritu. Y estas 7 palabras Jesucristo las dijo en la cruz del Calvario.